Falta. ¿Cuál es el tiempo total de nuestro? Falta Castañeda y Roncagliolo. Rafa, te lo mandé por mail también. ¿Mm? ¿No te das frío sentado? No creo, porque estoy Estamos prácticamente todos. no quiero ruido. Vamos a ver Ok. cómo está. Me leí el documento. Ahí está echando. El tiempo total de nuestro. Rafa, te lo mandé. Alguien ahí con un nombre comercial. Sí. Es el Leandro, sí, es el que está manejando todo este servicio. El que produce la plataforma. Es que acabo de enviar la señal al en vivo también. Se va a estar haciendo en vivo por la página web del foro. Muy bien. ¿Cómo estás, María Emma? Yo la verdad es que a los demás los he visto con más frecuencia, pero de ti no sabía desde que estabas en Naciones Unidas. Exacto, bien, bien, bien. Aquí ya 1 año y 4 meses, ¿no? En Bogotá. Ya, Muy bien. ya. En todo ese proceso de búsqueda de la Secretaría Ejecutiva de UNODC, que finalmente quedó egipcias. Entonces fue 1 año de mucho trabajo y campaña, pero lamentablemente pues ganó la ministra egipcia, pero la geopolítica ahí nuevamente nos jugó una pasada, pero a Colombia, pero bien, muy bien. Efectivamente. ¿Pero tuviste el apoyo latinoamericano por lo menos, o no, de todos los latinoamericanos? Sí. Ah, ya. Sí. Eso es importante. Muy bien. Bueno, Sí. claro que fraccionado, porque ya no volvimos a ser aquellos que éramos cuando estábamos nosotros juntos. Pero bien. No comments. No comments. No comments. Gracias. Comments es lo que se espera. Sí, sí, exacto. Con una puntualidad de... Te lo mando al tiro, te lo doy al tiro. ingleses acá. Vamos a dejar entrar ya a las personas, ya van 180 personas que están en sala de espera para comenzar el diálogo. ¿Ok? Bueno, Leandro, bueno. por favor. Vamos a silenciar a todos. Ok. No, ya van 200 personas. Vamos a dejar entrar ya a las personas, ya van 180 personas que están en sala de espera para comenzar el diálogo. ¿Okay? Vamos a silenciar a todos. Ok. ¿Estamos? Esperamos unos segundos que terminen de conectarse. Hay más de 200 personas conectadas. Esto va a estar. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a todos y a todas. Soy Cecilia Valdés, vicepresidenta del Foro Permanente, instancia creada para impulsar la más amplia convergencia en torno a los principios básicos de una política exterior de Estado, con una vocación de cooperación regional y diálogo político latinoamericano, rescatando lo que ha sido una tradición del Chile democrático. Agradecemos a todos y a todas haber aceptado esta invitación para encontrarnos, hermanos y hermanas latinoamericanos, motivados por el artículo desarrollado por 3 destacados analistas y políticos chilenos, y miembros además de nuestro Foro de Política Exterior, Carlos Fortín, bienvenido, Carlos Ominami y Jorge Heine. Un provocador artículo publicado por la revista Foreign Affairs titulado América Latina, entre China y Estados Unidos.
También saludamos a los cientos de amigos que nos están viendo en diversos países de América Latina y el Caribe. Agradecemos especialmente la señal en vivo del canal de las Universidades Estatales de Chile. Al mismo tiempo, queremos agradecer a nuestros socios en la organización de este evento, Flaxo Chile, Fundación Chile 21 y el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. A continuación, y para abrir este seminario, esta conversación, dejo con ustedes al abogado y diplomático chileno, que además ha sido embajador en Naciones Unidas, director general de la Organización Internacional del Trabajo y director de la Academia Diplomática Andrés Bello. Y además, y lo más importante, es nuestro presidente del Foro Permanente de Relaciones Exteriores, don Juan Somavía. Por favor, sonido. Esperemos. Ya. Ahí sí. No, gracias Cecilia y gracias a todos y a todas que están conectados desde América Latina. Hay mucha vinculación de manera que esto está yendo a la región. A Carlos Ominami y Carlos Fortín y Jorge Jaime que hayan echado a andar esta idea que me parece contemporánea, necesaria y extraordinariamente útil. Y en consecuencia yo les quiero agradecer a ustedes, a los cancilleres, en este hecho inédito. Yo hace tiempo que no veo una conjunción de cancilleres tan grandes en el mundo del espacio no gubernamental. Los cancilleres propiamente tal están reuniéndose. Pero esto es nuevo y esto es muy especial. De manera de que gracias por colocar su experiencia, su conocimiento al servicio de esta discusión, una gran bienvenida institucional a María Emma Mejía, a Celso Morín, a Jorge Castañeda, a José Miguel Insulza, a Rafael Roncagliolo y a Jorge Dayana. Pero también les quiero dar una acogida personal, porque con las décadas de circo que yo tengo en las relaciones internacionales, ya sea en el gobierno, ya sea en el exilio en México, ya sea en las Naciones Unidas, ya sea en la Organización Internacional del Trabajo, he interactuado con todos ustedes. Entonces, la verdad que me parece, también les quiero agradecer en el terreno de la amistad de que estén aquí con nosotros. El tema central del no alineamiento activo es la autonomía. Es el derecho que tienen los países a tomar sus propias decisiones en función de la manera como interpretan su interés nacional, su voluntad de cooperación regional, su deseo de participar en convergencias en el marco multilateral, en definitiva, su independencia para ser un actor internacional como le estime apropiado. Esa autonomía tiene principios que la respaldan. La libre determinación de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos, el derecho al desarrollo, o sea, fijar nuestras prioridades, nuestras opciones, nuestras decisiones, el rechazo al uso de la fuerza o amenaza del uso de la fuerza, y naturalmente sabemos como países en desarrollo latinoamericanos que la fuerza no es solo la fuerza militar, sino que son las condicionalidades, las presiones, todo lo que se puede hacer en un terreno que es propiamente de la política. Hago esta presentación porque estamos viviendo un momento en donde están en juego todos estos principios. Y este momento es la pretensión del gobierno de Trump de tener la presidencia del BID. Y en esa pretensión están en juego nuestra autonomía y todos los principios que estoy mencionando. Están en juego porque se quiebra un compromiso y una tradición histórica. Y en consecuencia, lo que está ocurriendo es una enorme reacción, y esto es lo que más ha llamado la atención, una enorme reacción política en el espacio no gubernamental. Una reacción de rechazo que dice no queremos que esto ocurra, y que propone en consecuencia una cosa práctica: mire, posterguemos esta decisión, tenemos que discutir qué tiene que ser el BID en la pospandemia, pero también tenemos que ser capaces de avanzar y ponernos de acuerdo como países latinoamericanos
y en consecuencia posterguémoslo, que tiene que ver bastante con el uso de los quórums y la manera en que se van a dar o no se van a dar los quórums. Resulta que este movimiento, esta yo diría reacción casi instintiva que se ha producido, como digo, en el espacio político no gubernamental, incluye a 12 expresidentes, 43 excancilleres, 37 exministros de Hacienda y de Economía, una multitud de ministros de otras carteras, personalidades latinoamericanas, del mundo de la sociedad civil, del mundo académico, muchos parlamentarios, el Parlamento andino se ha manifestado, el Parlamento centroamericano se ha manifestado, Jorge Tayana encabezó una declaración del Senado argentino, José Miguel estuvo envuelto en la declaración del Senado chileno. Cuando uno toma todo esto en su conjunto, resulta que estas personalidades latinoamericanas representan a todos los países sudamericanos y centroamericanos. En este volumen está presente América del Sur y el mundo centroamericano. Nosotros en el Foro Permanente de Política Exterior hemos estado muy envueltos en seguir todo este proceso. Formamos parte de lo que ha estado ocurriendo con distintos tipos de vinculaciones. Y nuestra lectura es que aquí se produjo una especie de ola de nieve que muy rápidamente produjo este conjunto de declaraciones que estoy mencionando. Ahora, lo que está ocurriendo, bola de nieve, porque hay algo de orgullo latinoamericano que está herido. Hay una cosa que tiene que ver con decir, no, si esto es una barbaridad, francamente, ¿cómo es posible que nos estén planteando a esta altura del debate que tiene que haber un americano dirigiendo el BID? Esa cosa está tocando un sector del alma latinoamericana de manera muy fuerte. Junto con esto, este proceso político no gubernamental creó una atmósfera, creó un ambiente en la cual han entrado los gobiernos. Y sucesivamente Chile, México, Costa Rica y Argentina han dicho, miren, nosotros estamos por el rechazo y estamos por postergar esta reunión. Lo que lleva implícito, como decía antes, el tema de los quórums. Países no miembros, no latinoamericanos, pero miembros del BID también. En Europa se está discutiendo en Canadá. Y en consecuencia, aquí tenemos un ejemplo perfecto, y aquí quiero terminar, de por qué estamos hablando del no alineamiento, que obviamente el no alineamiento es una dimensión de la autonomía. La autonomía no se refiere solo a lo que es el concepto más clásico del no alineamiento, sino que se refiere al conjunto de nuestras actividades. Pero el principio es el mismo, y ese principio que lo vamos a ver de qué manera queremos que se desarrolle en el no alineamiento activo, está en juego en este momento, hoy, en estos días, y hasta el 12 de septiembre, que es la fecha en la cual se va a producir esta decisión, está en juego de una manera inesperada, pero nos da un marco de referencia muy, muy fuerte a esta reunión. De manera de que les quiero agradecer mucho que hayan estado, que estén aquí con nosotros. Vamos a discutir un tema que es absolutamente central y completamente contingente. 1.000.000 de gracias a todos ustedes por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, don Juan Somavía. Queremos dar un saludo muy especial y la bienvenida al expresidente de Chile, don Ricardo Lagos Escobar, a quien le ofrezco la palabra para que dé un pequeño saludo. Presidente. Don Ricardo, estamos sin micrófono, estamos tratando de que se escuche. Está su micrófono silenciado. Ahí sí, ahí no. ¿Ahora sí? Se escucha perfecto. Bueno, quisiera en primer lugar decirles, no sabía que tenía que decir algo, simplemente que lo que quisiera señalar es que el tema del Banco Interamericano
ha terminado siendo un elemento aglutinante muy fuerte. Y lo que tenemos por delante, en consecuencia, es una lucha que va a ser muy larga. Estamos en una situación del punto de vista con los conteos de votos. Hay una mayoría que está dispuesta para decir no a la elección que se quiere hacer el 12 de septiembre. El problema es que esa elección del 12 de septiembre se va a ganar por aquellos que quieren llevarla adelante, y los esfuerzos de postergar, que hoy día tienen una amplia mayoría, hasta ahora no se puede establecer un mecanismo por el cual realizarse. En otras palabras, si la elección tiene lugar el 12 de septiembre y se hace esa reunión, sabemos el resultado y vamos a ser derrotados. No obstante eso, habría una mayoría por posponer esto por las razones particularmente que ha dado un gran aliado en esta cruzada, que es el amigo Borrell de la Unión Europea, y que planteó con mucha claridad el por qué había que posponer. Desgraciadamente, creo que tenemos acá una situación burocrático-administrativa muy compleja, y en donde, si bien hay una mayoría por posponer, esa mayoría difícilmente se va a poder expresar, en tanto si hubiera una reunión antes, Estados Unidos basta que no vaya a esa reunión y en ese momento no hay quórum. En consecuencia, vamos derecho en este momento a una reunión para el 12 de septiembre y que si se lleva a cabo, vamos a ser probablemente derrotados. Creo que es una situación muy lamentable porque hemos logrado configurar un núcleo fuerte para enfrentar esta situación abusiva por parte de los Estados Unidos. Y lo único que podría decir es que creo que esta pelea vale la pena darla, porque lo que está en cuestión, más allá de la institución del Banco Interamericano, es la credibilidad y el rol de los Estados Unidos en este momento. Y creo que ellos están violentando un acuerdo que está firmemente establecido, más que en la tradición, en lo que fue el momento fundante, en donde fue el propio presidente de Estados Unidos, Eisenhower, en ese momento, que planteó desde el Foro de Naciones Unidas, con motivo del banco que estaban haciendo para el Medio Oriente, señalando que se había hecho antes, en esa semana, la creación del Banco Interamericano, que iba a ser dirigido por latinoamericanos. Y estableció con claridad, y esto es lo que se ha hecho a través de los 4 sucesivos presidentes que ha tenido el BID. Esa es la situación que tenemos, y creo que este foro es un buen ejemplo de la fortaleza con que América Latina está intentando plantear un elemento común y convocante. Desgraciadamente, América Latina, para existir, requiere también la presencia de algunos que son los más grandes, y de los más grandes, aquí el más grande, desgraciadamente, está su gobierno en otra posición. Pero en todo caso, creo que esto es representativo de la voluntad que tenemos de poder marcar, y como muy bien decía al inicio de la reunión Juan Somavía, de cómo somos capaces también de definir con autonomía nuestros propios criterios que queremos seguir al interior de nuestros países y colectivamente entre nosotros. Y que sea una buena discusión. Y escucho atentamente lo que ahora continúa con este conspicuo núcleo que han logrado reunir. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, don Ricardo. Para nosotros es un honor tenerlo presente. A continuación, presento a nuestros destacados panelistas, pero no puedo seguir sin antes decir que esperamos que en una próxima oportunidad logremos tener más mujeres participando en nuestros conversatorios, porque la tan necesaria mirada de la mujer es absolutamente imprescindible para que las transformaciones que nos surgen sean completas, reales y paritarias. Presento entonces a la señora María Emma Mejía, bienvenida, destacada política colombiana, periodista, fue secretaria de UNASUR,
ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, ministra de Educación, embajadora de su país en España, presidenta por más de 10 años de la Fundación Pies Descalzos, delegada de gobierno en el proceso de paz del Caguán de Colombia. Bienvenida. Don Celso Amorim, diplomático brasileño, ha sido nombrado 2 veces como ministro de Asuntos Exteriores de Brasil y ministro de Defensa. Fue indicado por la revista Foreign Policy en el año 2009 como el mejor ministro de Relaciones Exteriores del mundo. Protagonista, fundador de UNASUR, CELAC, fundador de la Internacional Progresista y actualmente miembro del Grupo de Puebla. Bienvenido, don Celso. Don Jorge Castañeda, ex canciller mexicano, licenciado en Economía de la Universidad de Princeton, doctor en Historia Económica de la Universidad de París, autor de reconocidas obras tales como Utopía desarmada, Amarres perros y La vida en rojo, una biografía del Che Guevara. Además fue candidato presidencial el año 2006. Bienvenido, don Jorge. Don José Miguel Insulza, académico, abogado, investigador y político chileno. Ha sido ministro de Estado en 3 carteras: Interior, Secretaría General de la Presidencia y ministro de Relaciones Exteriores. El año 2005 fue elegido secretario general de la Organización de Estados Americanos, siendo reelegido por aclamación en el año 2010. Actualmente es senador por la región de Arica y Parinacota. Bienvenido, senador. Don Rafael Roncagliolo, ex canciller peruano, sociólogo, periodista y profesor en diversas universidades en América. Fundador de la Sociedad Civil de Transparencia, creado un conocimiento y un sistema de monitoreo electoral insólito, asesorando en esta misma materia a varios países del mundo. Finalmente, y no por eso menos importante, don Jorge Enrique Tayana, argentino, exministro de Relaciones Exteriores, político y sociólogo, con maestría en Ciencias Sociales, embajador en Guatemala, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Fue precandidato presidencial, diputado y actualmente es senador por la provincia de Buenos Aires y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado argentino. Bienvenido, senador. La metodología a seguir es que cada uno de los panelistas contará con 10 minutos máximos para su exposición. Yo les avisaré a los 8 minutos. Luego les formularemos las preguntas recogidas por nuestra audiencia. Cada panelista contará con 4 minutos para dar sus respuestas. Finalmente, los panelistas contarán con 3 minutos cada uno para cerrar su exposición. Y solo con el ánimo de motivar la discusión, y a propósito del artículo de nuestros autores, vivimos la impotencia de una región fragmentada, lo que hace muy difícil una respuesta coordinada frente a los desafíos mundiales. Estos nuevos desafíos nos han impulsado a profundizar en una reflexión más allá de solo las fronteras individuales de cada país, porque siempre la relación de cualquier potencia con cada país es asimétrica. En cambio, es más equilibrada con una región coordinada entre sí. ¿Cuáles serían los componentes centrales del no alineamiento activo como política para fortalecer la capacidad de autonomía nacional y regional? ¿Tiene dimensiones globales? Bueno, a continuación le ofrezco la palabra a Emma Mejía. Soporte, por favor. Buenas, gracias a todos ustedes, Juan, por tus palabras, Cecilia, y ver que a las amigas de los colegas de otras épocas, tal vez menos convulsionadas que las que atravesamos hoy, presidente Lagos, un honor saber que usted está aquí con nosotros. Foreign Affairs publica
en el momento preciso lo que es este estudio, este documento de no alineamiento y la Segunda Guerra Fría, que veremos aquí en qué va esa Segunda Guerra Fría, y como decía Cecilia, en un momento de enorme fragmentación de nuestra región. Jorge Hein me pedía que hablara un poco del caso colombiano, como una especie de abrebocas para compartir con ustedes lo que fue aquella presidencia que de alguna forma pudo ser emblemática para la región en los 90, fines de los 90, del movimiento de países no alineados. Y es interesante ver cómo un país como Colombia, durante más de 3 décadas, desde Carlos Lleras Restrepo en los 60 hasta por supuesto, el momento en que Belisario Betancur culmina con el reconocimiento y la participación activa como miembros plenos del no alineamiento, la política exterior de un país como Colombia empieza a perseguir una mayor autonomía externa, si se quiere, una diversificación política económica y un comportamiento internacional más visible, más activo. La búsqueda de una menor interdependencia y de un mundo más multipolar. Y no es sino recordar que Colombia venía de los 20 en una situación donde el Respin Polum de Marco Fidel Suárez nos determinó la política exterior, o el Tíbet de América, que bien recordarán ustedes, llamaba Alfonso López en los 70 a Colombia, un país supremamente cerrado. Ingresamos en el 79 y en el año 83 se da un momento estelar que vale la pena recordar hoy, y es obviamente el momento en que el grupo de Contadora se constituye. Belisario Betancur acababa de posesionarse, va a México a encontrarse en la posesión de Miguel de la Madrid con Herrera Campins y crean el grupo de Contadora, un grupo que buscaba la democracia, recuperar la democracia y eliminar ese conflicto que vivía Centroamérica, y lo logran no solamente con el apoyo regional. Hay que recordar, sin el NOAL, sin los NOAL, no hubiera sido posible que tanto el Consejo de Seguridad como la Asamblea General de Naciones Unidas, en el periodo del secretario general Boutros Ghali, que fue determinante, pues aprobaran el proceso de paz de Centroamérica. Y lo dejo ahí planteado porque fue un grupo importantísimo que 10 años más tarde, un poco más de 10 años, cuando Colombia recibe la presidencia en la 11ª cumbre de los NOAL, muchos de ustedes tal vez estarían con nosotros en Cartagena, logra esa presidencia, y a pesar de las dificultades internas, estábamos en pleno proceso 8000, una confrontación con Estados Unidos que no era usual entre Colombia y los Estados Unidos, producto de las drogas ilícitas y el problema del narcotráfico, y una presencia regional, una cierta invalidación de la región del Caribe y de Latinoamérica de lo que fue esta reunión. De hecho, muy pocos jefes de Estado de los 35 que participaron, que fue un número importante en Cartagena, pues fueron latinoamericanos o caribeños. Juan Tocatlán llama a la declaración de Cartagena, el llamamiento desde Colombia, tal vez uno de los documentos emblemáticos, como describía Juan Somavía y el presidente Lagos, esos principios fundacionales del no alineamiento se ratifican y se consolidan en Cartagena. Todo el tema de la concepción estratégica de los no alineados en la posguerra, a la cual ya estábamos ingresando, todo el tema de cooperación sur-sur, el tema de independencia de los estados, soberanía, la no injerencia en asuntos internos, y de hecho como que allí se logra consolidar y reestructurar, era la propuesta, las Naciones Unidas y los organismos de Bretton Woods. Es pues un momento atractivo e importante el que enfrentó Colombia en esa coyuntura, y si uno pudiera decir hoy, si yo pudiera retrotraerme, dijéramos, a épocas actuales, la experiencia exitosa de Centroamérica en los 80, de ayudarla a sacarla de esa pugna este-oeste, yo lo llamaría si el no alineamiento activo nos pudiera llevar a una diplomacia puntual, como lo fue en los 80, en el caso de nuestra región, y yo lo llamaría Venezuela, 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 no solo por ser colombiana. Conmemoramos ayer 5 años del cierre de la frontera colombo-venezolana, que es un hecho
aterrador. Ayer se cerró el puente peatonal del Internacional Simón Bolívar por orden del gobierno venezolano. Y claro, requeriríamos el apoyo no solo regional, sino de los no alineados, sino de Naciones Unidas, de un mínimo de diálogo y una cierta convergencia de propósitos en ese objetivo. Y claro, estamos en un momento en que necesitamos alinear los planetas, porque si no gana Biden, si no se disminuyen las tensiones entre China y Estados Unidos en esa segunda guerra fría aún más dramática que la primera, pues no va a ser fácil porque estamos en una política de sálvese quien pueda. Es una política definitivamente donde desaparecido UNASUR, que yo tuve el orgullo, Celso lo recuerda muy bien, Amorim, UNASUR, el ALBA está totalmente diezmado, la OEA está cuestionada, la CELAC intentando México hacer algo con un grupo que sigue estando fraccionado, y el BID, no tengo que añadir nada a lo que ya dijeron Juan y el presidente Lagos, una situación dramática en la que nos podemos encontrar. Entonces, quisiera dejarlo ahí y decirles que no podía ser más oportuno el momento y más trascendente la misión, porque las circunstancias que se nos avecinan, pues a veces parecen venir, dijéramos, no de nuestra propia iniciativa, que está bastante diezmada. Yo vengo de Naciones Unidas y está bastante diezmada la presencia latinoamericana y esa unidad como el movimiento no alineado. Gracias, Cecilia. Muchas gracias, María Emma. A continuación, el señor Celso Amorim. Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, agradecer ahí las presentaciones, todas las referencias, y bueno, para mantenerme en los 10 minutos, pasar a los temas directamente, pero es imposible no mencionar la cuestión del BID, y lo voy a hacer de manera muy rápida. No sé si en relación a los mecanismos prácticos que mencionó el presidente Lagos, sería posible que el actual presidente del BID pueda, en solidaridad a América Latina, ha sido electo por todos nosotros muchas veces, podría quizá pensar en algo que nos ayude. Porque yo no voy a hablar mucho, pero decir, eso será no solamente, no es un hecho político menor, es una humillación de América Latina. Humillación de América Latina. Es como, hasta ahora el BID en gran medida era parte, vamos a ser también realista, parte del soft power norteamericano, se quiere transformar en parte del hard power, en el cambio de régimen, en todo eso. No es una cosa menor, no ha sido escogido Stiglitz para ser el presidente del BID o alguien así. Bueno, entonces no voy a profundizar en eso, pero es solamente porque el presidente Lagos tuvo la delicadeza de no mencionar Brasil, pero yo lo menciono. Es una vergüenza total la posición que Brasil ha adoptado, sin paralelo en la historia. La única cosa que puedo decir, un poco como disminuir un poco la vergüenza, es que aquí, después de motivados por Juan Somavia, tuvimos una manifestación muy larga que incluyó todos los ex cancilleres vivos que no sean diplomáticos de carrera en ejercicio, muchos ministros de Economía, empezando del gobierno militar hasta pasando por los ministros neoliberales, llegando a los ministros del PT. Creo que unos 12 o 13 ministros de Economía firmaron. Bueno, es un poco una manera de encontrar, o bueno, consolo, no sé si dice esa palabra en español, me disculpe, hablo portuñol, en relación a toda esa situación. Bueno, voy a pasar rápidamente a los temas principales, creo también que es muy oportuno, y voy a pasar, digamos, más bien por el título original, que es No Alineamiento Activo y Segunda Guerra Fría. Voy a intentar hablar de las dos cosas. En términos del no alineamiento activo, a mí me gusta mucho la expresión porque de alguna manera tiene mucho que ver con la política exterior que Brasil intentó hacer en los gobiernos, sobre todo en el gobierno del presidente Lula. No voy a hablar de los otros en que participé de diferente manera, pero sobre todo en el gobierno del presidente Lula, porque llamábamos incluso nuestra política externa de activa y altiva, con ese sentido de poder decir no a lo que no nos interesaba y hacer lo que nos interesaba, no solamente con posiciones retóricas o teóricas, pero con gran determinación.
Eso creo que fueron las características esenciales de la política exterior del gobierno. Y no voy a entrar en el mérito de las cuestiones, pero decimos no a ALCA cuando no nos interesaba, decimos no a un acuerdo malo que se firmaba en la OMC, en la reunión de Cancún de 2003. Ayudamos en la creación de otros foros de alguna manera, en algunos participamos con Argentina, en otros con México, con los dos o con otros países, como el G20 comercial, pero todo eso era, digamos, nuestra posición. Y esa posición que resultó en gran autonomía, gran independencia y gran acción, tuvo también una reacción. Tenemos que tener eso claro, porque no es una mera coincidencia, no es una mera coincidencia que haya pasado en América Latina, en particular en Brasil, lo que pasó en los años recientes, en los últimos 5 o 6 años, en que hubo un esfuerzo muy grande, muy determinado, de fuerzas internas y externas, de remover un gobierno que estaba volcado a la justicia social y a la autonomía. Lo digo eso porque tenemos que estar preparados para la situación. Esas cosas no se pasan fácilmente. Bueno, hablando de eso, quería decir 2 o 3 palabras sobre la nueva configuración del poder mundial post-COVID-19. Creo que hay 2 aspectos, bueno, hablando de manera muy genérica, importante. Hay un aspecto fundamental que es geopolítico, que tiene que ver con el sorpaso, como dicen los italianos, de la economía norteamericana por la economía china, que ya ocurrió en términos de paridad de poder de compra, pero que va a ocurrir también, todo indica, en términos de precio de mercado. Y también hay un otro aspecto, no sé si va a haber tiempo para hablar de eso, pero queda la referencia. Hay un aspecto también que habrá unas nuevas visiones del mundo y de la organización social después del COVID. Incluso, digamos, un cuestionamiento, no solamente, digamos así, como del capitalismo financiero, pero más allá de eso, digamos, de la repartición de tareas entre la esfera pública y la esfera privada. Eso es una cosa muy importante. Y esas 2 cosas, el aspecto geopolítico, el aspecto de visiones del mundo, de alguna manera también se entrecruzan. Bueno, ahí hablo de la cuestión Guerra Fría. Todos hablamos de la Guerra Fría como una necesidad, casi. Necesidad no en el sentido que lo deseemos, pero something that will happen. Yo no creo que sea necesariamente así. El propio artículo hace varias referencias con similitudes y diferencias de la situación actual en relación a la situación de la Guerra Fría tradicional. Yo creo que en eso creo que va a depender mucho de la elección norteamericana. Pero creo que, digamos, hablar competencia, competición, como decimos nosotros, disputa, conflicto, sí va a haber, eso es inevitable. Muchos hablan incluso de la trampa o la celada, no sé cómo decir en español, de Tucídides, cuando es una expresión que creo que la creó Graham Allison, cuando una potencia va a pasar, ultrapasar otra, como ocurrió entre Atenas y Esparta, ¿no? La guerra de Peloponeso. En realidad va a haber, pero creo que está muy aumentada ahora con un sesgo ideológico también por razones electorales. Entonces, yo creo que eso es necesario ver con una necesaria distancia, pero sí, lo que vamos a tener probablemente, sin hablar de Guerra Fría tanto, pero quizá es una nueva organización mundial a donde va a haber hasta cierto punto una nueva bipolaridad, que no es necesariamente Guerra Fría, no es lo mismo. Una bipolaridad China-Estados Unidos, pero, y tomando las palabras de María Emma también, con relación al pasado, pero que tendrá también elementos muy fuertes de multipolaridad. No podemos olvidar de eso. No solamente porque nos conviene, obviamente, eso no es necesario ahondar sobre eso, pero no solamente porque nos conviene, pero que es probable. En primer lugar, en términos militares, Rusia es más importante que China, ¿no? Es seguramente la única potencia, pese a las diferencias, que puede realmente enfrentar a Estados Unidos como una rival. Entonces ya no se podría hablar de bipolaridad, se hablaría, no sé cómo se dice en español, en portugués se dice un tripé, un tripod en inglés. Pero más que eso, tampoco se puede disminuir, creo yo, el rol de Unión Europea. Unión Europea con el Brexit, al contrario de lo que se decía, que iba a quedar más débil, está más fuerte, está con más cohesión, está menor quizá, pero con más cohesión. Por la primera vez, el Banco Central
Europeo va a trabajar de manera a permitir que de alguna forma haya una colectivización de la deuda y que esos recursos sean utilizados no solamente para problemas de balanza de pagos, como era hasta ahora, pero también para inversiones en la infraestructura, en la recuperación post-COVID, etcétera, etcétera. Entonces, Unión Europea va a seguir siendo una fuerza en el mundo y eso creo que es importante para nosotros, no para que tengamos una opción específica. Todos saben, incluso Jorge, mis críticas del acuerdo Mercosur-Unión Europea, eso es otra cosa, pero será seguramente un factor importante. Y en ese mundo que creo que va a tener elementos de bipolaridad, pero también elementos de multipolaridad que nosotros tenemos que nos inscribir. No es fácil, será un mundo muy, muy complejo, pero creo que sí tendremos condiciones de nos inserir, de participar en el gran juego global, sobre todo si estamos más unidos. No es sencillo, hay problemas, bueno, no voy ni mismo a hablar de los problemas de hoy día, quizá haga una referencia rápida si hay tiempo, pero de todas maneras hay problemas, digamos, prácticos muy complejos por las diferentes actitudes que los gobiernos de los países tomaron en el pasado, que siguen tomando en el presente. Pero de todas maneras, es la necesidad, y la cuestión del BID es una evidencia de eso, es la necesidad de unidad de América Latina en los niveles que sea posible. Por ejemplo, en Mercosur, en tesis, no en la situación actual, tenemos una integración muy grande. En UNASUR, que desafortunadamente se desactivó, pero yo creo que va a volver a existir, tenemos ya una posición muy importante, incluso en cuestiones, como ha mencionado María Emma también, en relación a la paz en la región, porque sin paz en la región no podemos actuar en el mundo. Quedamos siempre presos a nuestro propio problema. Y creo que UNASUR actuó mucho, no es necesario entrar en detalles en ese sentido. Y la CELAC, que es, digamos así, quizá un foro, digamos, de asociación menos integrada, pero sí muy importante en toda esa visión. Y aquí quiero subrayar algo que subrayo siempre. Creo que es un poco largo hablar de eso, es un poco contrario a la eufonía, pero es necesario hablar también del Caribe. No se puede hablar solamente de América Latina sin pensar en el Caribe, que es estratégicamente importante para la región por todos los sentidos, incluso el Caribe anglófono, naturalmente. Bueno, en un caso es de origen, de habla holandesa, pero es muy importante. Y bueno, ¿cuántos? Ya, un minuto, por favor. Bueno, entonces, para terminar, creo que tenemos hoy una situación muy compleja con gobiernos progresistas en Argentina y México, retrocesos brutales en Brasil, pero también en Ecuador, en Bolivia, quizá otros países, y hay gobiernos que son de derecha, pero de una derecha más civilizada. De todas maneras, tenemos que pensar en el largo plazo, en las reformas necesarias, en vencer internamente, eso es una tarea interna, las fuerzas del neoliberalismo y tener con eso, digamos, una posibilidad de que participemos con buen entrecruzamiento entre lo interno y lo global, para que América Latina, después de la tragedia que estamos viviendo, pueda participar de la construcción de la esperanza en la humanidad. Muchas gracias, don Celso Amorín. Motivamos a todos los que quieran hacer preguntas que lo hagan a través de nuestro chat para poder ir ordenándolas desde ya. A continuación, el señor Jorge Castañeda, ex canciller mexicano. Ahora sí, gracias Cecilia. Le agradezco a Carlos Ominami la invitación a participar en este foro. Saludo a mis amigos y colegas ex cancilleres y desde luego al presidente Lagos. Siempre es un honor y un gusto intercambiar opiniones con él. Quisiera centrar mis comentarios sobre el ensayo sobre el no alineamiento activo de América Latina, porque me parece un texto muy interesante, muy provocador en el buen sentido de la palabra y que merece una reflexión detenida no solo ahora, sino en los meses que vienen. Empezaría con decir que sí hay una excepcionalidad mexicana frente al resto de América Latina en lo que se refiere a este tema, por dos razones. La primera es la obvia, la cercanía a Estados Unidos
siempre ha hecho que México tenga una posición distinta frente a la bipolaridad, como decía Celso, o a la Guerra Fría, como se le quiera llamar, y al movimiento de no alineados. Ustedes todos recordarán que México nunca fue miembro del movimiento de no alineados y, entre otras razones, nunca lo fue porque nuestra relación con Estados Unidos en los hechos no lo permitía. Pero además de esa razón de excepcionalidad, agregaría otra. Nuestra relación con China es de otro tipo que la de los países de América del Sur. Nosotros no exportamos commodities a China en gran medida porque no tenemos commodities. El único que tenemos es el petróleo y pues todo el petróleo que nos queda lo exportamos a Estados Unidos. No hay realmente inversión o mucha inversión china en México en gran medida porque la inversión china en general se relaciona con los commodities. No hay commodities, no hay inversión. Entonces, para nosotros es una situación un poco distinta, cualquiera que sea el gobierno que esté en el poder política, ideológicamente hablando. Ya a propósito del no alineamiento activo, hablando de América Latina en general, con esta excepcionalidad mexicana, subrayaría que entiendo que hay muy buenas razones para no querer acercarse demasiado, ni ahora ni en ningún momento, como durante la Guerra Fría, a Estados Unidos. El caso del BID hoy es un ejemplo, pero es el ejemplo más reciente, no es ni mucho menos el único a lo largo de los últimos 70 años o más, y tampoco va a ser el último, incluso si hay un triunfo, como así lo espero, de Biden en las elecciones de noviembre. Entiendo muy bien eso, que haya una gran reticencia en esta bipolaridad de que América Latina se alinee con Estados Unidos, como fue el caso de muchos países durante una larga época durante la Guerra Fría. Pero también, y en esto quisiera insistir ahora, hay buenas razones para no acercarse demasiado a China. Hay buenas razones para, digamos, mantener una distancia importante con China para no ser, por así decirlo, pro-chinos. Voy a mencionar dos que me parecen, o dos y media que me parecen importantes. La primera es que la relación con China en materia de inversión, en materia de comercio, en materia de distintos otros aspectos de la relación, no carece, y a algunos países, a algunos gobiernos eso les gusta, carece de condicionalidad. Entonces muchos dicen, bueno, qué bueno que no haya condicionalidad en la relación, por ejemplo, de la ayuda china, del comercio chino, de la inversión china. Qué bueno, porque ese es su respeto al principio de no intervención. Yo digo al revés, no me parece para nada bueno. Yo prefiero 1000 veces la condicionalidad del Banco Mundial en materia laboral, en materia ambiental, en materia de derechos de género, de pueblos indígenas, de niños, etcétera, a la condicionalidad inexistente del Banco de Infraestructura chino, que en efecto ellos les da exactamente lo mismo que trabajen niños, mujeres, indígenas, cojos, mancos, lo que ustedes quieran, les da absolutamente lo mismo. Pues yo en la realidad prefiero la condicionalidad que esta ausencia de criterios mínimos que han sido resultado de largas luchas de muchos. Segundo lugar, sí me parece muy importante insistir en que en Estados Unidos, porque es una sociedad abierta, porque es una sociedad democrática, porque es una sociedad que conocemos muy bien los latinoamericanos, podemos incidir. Nunca incidiremos tanto como quisiéramos, nunca incidiremos tanto como ellos inciden en nuestras sociedades, pero podemos incidir en la opacidad de la sociedad china, del poder político chino, para decirlo en todas sus letras, de la dictadura china. Nuestras posibilidades de incidir dentro de China son prácticamente nulas. Y eso me parece que es importante tomarlo en cuenta cuando queremos establecer los criterios de cercanía, alejamiento, paridad, digamos, igualdad en la relación con unos y con otros. Termino, para no exceder mi tiempo, con una reflexión muy rápida.
sobre el carácter apropiado o adecuado del término no alineamiento. Yo entiendo muy bien que para muchos hay una gran, no solo nostalgia, sino recuerdos de mucho respeto y afecto y de una época de oro. Bandung, la sexta cumbre, la presidencia de Colombia, la reunión de Cartagena. Pero digamos, para mucha gente, quizás más joven que nosotros, todo eso no significa absolutamente nada, en primer lugar. No hay recuerdos de eso. No sé si rescatar un término cuyo origen se remonta ya a 1955, es decir, hace 75 años, sea el término más eficaz, más adecuado para el presente. Y en segundo lugar, hay algunos que no necesariamente ven todo el proceso de los neoalineados, desde el 55 hasta la sexta cumbre y la presidencia cubana y lo que sucedió después, como algo digno de ser rescatado. No necesariamente. La idea de no alinearse ni con uno ni con otro durante la Guerra Fría es una idea muy rescatable. El NOAL, yo no sé si realmente merece ahorita volver a ser planteado, incluso a través del simple término, aunque no sea la intención reproducir un esquema que a todas luces pues ya no tiene mayor actualidad. Gracias, Cecilia. Muchas gracias, don Jorge. A continuación, le dejo la palabra al senador José Miguel Insulza. Muchas gracias, Cecilia, y muchas gracias al foro por esta posibilidad de juntarnos reunirnos tantos amigos, tantos queridos colegas. Empiezo por saludar, por cierto, al presidente Ricardo Lagos, con mucho afecto. Él tiene mucho que decir en estos temas y en muchos otros temas de lo que nos está ocurriendo en nuestro país, en nuestra región, en el mundo hoy. Y también quiero saludar, por cierto, somos 6 cancilleres aquí, yo cuento 10. Quiero saludar a Alan Wagner, que está aquí con nosotros. Quiero saludar a Eladio Loizaga, el canciller de Paraguay, que también lo está, y a los 2 chilenos que están, que son Mariano Fernández y Soledad Alvear. Todos ellos, por cierto, miembros muy de este grupo que ojalá pudiéramos tener un diálogo más permanente. Les mando un saludo grande. Bueno, voy a referirse fundamentalmente al concepto que está detrás del trabajo que nos han presentado Carlos Ominami, Carlos Fortín y Jorge Jaime. Yo creo que es un concepto, no voy a entrar en la discusión, tengo algunas dudas también respecto de la palabra, igual que Jorge Castañeda lo acaba de decir, no voy a entrar en eso, pero creo que como concepto de una entidad que funciona unitariamente dentro de una realidad internacional nueva, que funciona con conceptos propios, y que es capaz de tener un papel relevante en ella, yo por lo menos estoy muy a favor de esto. Se llamará no alineamiento activo, como queramos llamarla, pero es un concepto muy indispensable, muy necesario. Ahora la pregunta, y creo que también es posible, pero realmente creo que hoy día atraviesa por un periodo esa eventual unidad bastante difícil y complicado, y a eso me voy a referir en unos momentos, ¿no? Bueno, en los últimos meses han habido muchas discusiones como esta, y sobre todo lo que va a pasar después de la pandemia. A todo el mundo le encanta decir lo que va a pasar después de la pandemia, y tal vez, y se habla mucho, hay muchos que se tientan con hablar de esto de que la pandemia nos presenta una oportunidad. Yo no creo que tal oportunidad exista, lo digo francamente. Oportunidad será para a los que tienen con qué intentarla, usarla, ¿no? Pero creo que no es oportunidad para los que salieron de la pobreza hace 1 o 2 décadas y ahora van a tener que estar volviendo a ella, ni es una oportunidad para los millones de desempleados que más allá de cualquier reactivación van a vivir mucho tiempo en la inestabilidad, y ciertamente no es inestabilidad, no es oportunidad para las pequeñas empresas que van a ser reducidas cada vez más a la precariedad. Nosotros tenemos una región más pobre de lo que teníamos al comenzar esta pandemia, y esto además lo tenemos en un mundo
en profunda transformación, en que yo no veo en los grandes protagonistas de la, historia, de la próxima historia mundial mucha voluntad de cambiar el sistema internacional de la forma en que nosotros se lo proponemos, o entregar alguna conducción solidaria para la construcción de un nuevo orden. Más bien creo que están algo más enfrascados en una competencia que es propia de nuestra era, que es anterior a la pandemia, por cierto, y anterior incluso a las cosas, a los eventos sociales que hemos vivido en los últimos años, el estallido social en Chile y otras cosas parecidas, y fue pronosticada por Manuel Castells allá por el año 2000, hace 20 años ya, en un señero artículo y posteriormente 3 libros sobre la era de la información. Y yo creo que hoy día vivimos en esa era y hay una potente contienda entre los protagonistas de esto, que pueden ser, por cierto, ciertamente son, como lo dice el subtítulo del artículo, China y Estados Unidos, pero no solamente China y Estados Unidos, sino nuestras aspiraciones de participar probablemente no serían ni siquiera imaginables. Son países y fuerzas o entidades que tienen un territorio, una población, una cultura, una cierta capacidad muy importante de innovación, en algunos casos un gran poder militar, y que dominan hoy día el mundo de la información, el mundo del Internet, el mundo del espacio en el cual hoy día realmente se realiza la gran disputa. Estos actores, como digo, son para mí no es solamente Estados Unidos y China, los principales lo son ellos, por cierto, estoy de acuerdo, pero también tienen algo que decir algunos otros. Se ha mencionado a Rusia aquí, se lo mencionaba, a la India, y yo creo que a la Unión Europea, en la medida en que parece estar en condiciones de superar las dificultades que ha tenido, no tiene por qué ser actores nacionales tampoco, pero sí son actores con unidad de propósito, con una unidad de propósito real, y que están muy dedicados precisamente a la contienda de dominar el espacio en el cual se desarrolla la nueva sociedad de la información. Creo que nosotros estamos ciertamente ahora, esos actores, no, repito lo que decía antes, no parecen estar muy inclinados en la dirección de las ideas del Estado solidario o algo por el estilo. Son fundamentalmente países en los cuales, digamos, y no voy a mencionar a ninguno, pero en 4 de los 5 tienden a predominar más tendencias autoritarias que tendencias de una mayor democratización del sistema internacional. Yo, por consiguiente, creo que en este caso nuestra única opción realmente es preguntarnos, por eso decía que es indispensable y necesaria, si se quiere, necesaria, indispensable si se quiere, pero creo que no tenemos otra posibilidad que pensar si queremos insertarnos sanamente en esta nueva realidad, que buscar nuestra propia opción, Y nuestra propia opción, sea la de América Latina, que es la que a mí me gusta, o la de América del Sur, que se ha patrocinado otras veces, empieza en condiciones difíciles hoy día. Se ha recordado aquí con mucha importancia, es muy importante a mi juicio, la forma en que se construyó nuestra unidad la última vez que estuvimos en dificultades, que fue al momento de los estados de seguridad nacional en América del Sur y las guerras en Centroamérica, cuando un grupo pequeño de países fundó el Grupo de Contadora, lo recordaba María Emma, y de ahí pasamos a algo bastante más potente, que fue el Grupo de Río, más tarde a la UNASUR y a la CELAC, y ese mundo parece haberse detenido ahora y parece destruido, parece no estar hoy día lo suficientemente activo. América Latina hoy día tiene una condición no solamente de los graves problemas de pobreza y desigualdad que se van a acrecentar con la crisis, sino que también tiene problemas ciertamente de unidad e incluso de recuperar su dignidad. Yo aquí quiero referirme al tema del BID brevemente, ocupando poco tiempo. Creo que lo principal es eso. Yo la verdad es que como estoy hablando de una onda algo negativa, quiero decir que yo lo mismo que dice Juan, la mitad de los países están en contra. Bueno, la mitad de los países de América Latina y el Caribe estuvieron dispuestos a irse con el candidato de Trump sin siquiera preguntar por qué lo estaban poniendo. Tanto es así que, por ejemplo, en uno de ellos han habido vehementes críticas después de gente del mismo gobierno. El canciller de Uruguay, por ejemplo, dijo que no estaba de acuerdo en esto. Pero la pregunta mía es por qué existe por qué se da en este momento, precisamente en que necesitamos mucho más
una unidad y un rostro propio de América Latina. ¿Por qué hay 17 países que son capaces de suscribir una candidatura en menos de 24 horas, sin acordarse de la promesa de Eisenhower, sin hablar de la realidad de la institución que fundó Felipe Herrera, sin recordar a los cuatro expresidentes, a recordar, como se ha dicho acá, que la tradición, pero también el concepto mismo del Banco Interamericano de Desarrollo era que fuera dirigido por un latinoamericano. Es una pregunta importante de hacérsela, porque tenemos ciertamente en ese sentido una dificultad. Por eso es que es tan importante lo que hemos hecho en este mes. Yo no estoy muy seguro, no soy totalmente pesimista de que los nuestros se vayan a poder coordinar suficientemente para no asistir a la reunión de elección. No estoy seguro que eso vaya a ocurrir, pero por lo menos hemos dado un primer paso importante. Hemos dado un primer paso importante, como lo fue Contadora en medio de las dictaduras. Como lo fue Contadora en medio de las dictaduras, y como son muchas de estas iniciativas, y como fue la Europa de los 6 antes de la Europa que hoy día existe. Hemos dado un paso importante de dignidad, y terminando entonces con una nota de optimismo. Yo creo que este continente, esta región, tiene un territorio grande, tiene una población importante de 600 millones de habitantes, tiene también, por cierto, una cultura tan variada, tan hermosa y tan profunda, como lo ha reconocido Jorge Volpi en un maravilloso libro sobre el insomnio de Bolívar hace muchos años atrás. Tiene con qué salir adelante, probablemente requiera mucho más capacidad de innovación, requiera también un desarrollo científico y técnico mucho mayor, pero sobre todo requiere unidad. Y una unidad más allá de lo ideológico que empieza con este llamado a la dignidad que hemos buscado en esta campaña por el tema del Banco Interamericano de Desarrollo. Eso es. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, senador. A continuación, dejo con ustedes al ex canciller peruano, don Rafael Roncagliolo. Por motivos de salud, él solo va a intervenir sin video. Muchas gracias, Lidia. Quiero agradecer y felicitar a los organizadores de este diálogo y agradecer también a los autores del artículo en Foreign Affairs sobre el no alineamiento activo, que me parece un aporte muy importante a las tribulaciones que tenemos en esta época. Quiero saludar en particular la presencia del presidente Ricardo Lagos y de mi amigo Alan Wagner, ex canciller del Perú, que jugó un papel muy importante en la consolidación de la identidad y la autonomía de América Latina en años pasados. Quisiera, en primer lugar, y en lo posible sin ser repetitivo, destacar la importancia del movimiento que se ha desencadenado para postergar las elecciones del BID. A mí me parece que esta es una expresión de dignidad, de indignación y una efervescencia muy importante más allá de lo que ocurra con esta elección en septiembre, porque es una especie de renacimiento de las mejores expectativas de América Latina. No voy a hacer un recuento de la cantidad de personas y personalidades que se han sumado. Juan hizo ya una síntesis, pero sí quisiera decir que hasta el momento los pronunciamientos a favor de la postergación de parte de los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile y México, con la pluralidad que estos cuatro representan, son muy importantes. Por supuesto, estamos en espera y en la esperanza de un pronunciamiento del gobierno del Perú. Perú tiene una tradición muy rica en esta materia, no solo desde el siglo XIX, desde la convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá y la Conferencia de Lima, sino en el siglo XX, con la posición del canciller Porra Barrenechea en San José de Costa Rica contra la exclusión de Cuba, con el reconocimiento por parte del canciller García Bedoya
beligerancia del Frente Sandinista en Nicaragua para buscar una solución latinoamericana sin interferencia de las grandes potencias, con el llamado que hizo el canciller Alan Wagner junto con los países andinos para la, junto con el grupo de Contadora, dieron lugar al grupo de Río. De manera que yo y creo que nosotros nos sentimos particularmente expectantes respecto a la decisión que tome el gobierno del Perú en esta materia. En segundo lugar, quisiera notar que esta indignación, esta efervescencia, es muy importante porque se produce en un momento en que muchos gobiernos latinoamericanos se han olvidado de América Latina y por lo tanto han dejado de lado nuestra identidad y nuestra autonomía. Hace 50 años tuvimos el consenso de Viña del Mar, que era un pliego de reclamo colectivo a los Estados Unidos y que expresó el momento de surgimiento fuerte de esta de la región. Pero en 1989, o sea, 20 años después de Viña, hace 30 años de ahora, se formuló o se acuñó el término consenso de Washington, que no era un consenso entre países, sino un consenso entre las instituciones financieras ubicadas en la órbita de la ciudad de Washington. Y por ahí empezó el olvido de América Latina como conjunto. Este olvido sin duda fue estimulado por la caída del muro de Berlín en ese mismo año y por el posterior derrumbe de la Unión Soviética. Tenemos un problema técnico, al parecer. Al parecer se le cayó la señal. Vamos a continuar con nuestro siguiente panelista, mientras esperamos a Rafael que se vuelva a conectar. Dejo con ustedes a Jorge Enrique Tagliana, ex ministro de Relaciones Exteriores y además político y sociólogo, pero además actualmente senador por la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todas las amigas y amigos, en particular al presidente Lagos. Rápidamente, quizás, y para poner un toque optimista en un momento que sabemos que es difícil, quizás la reacción que estamos viendo no gubernamental señala el fin de una época, de unos años por lo menos, de dispersión y de retroceso en los procesos de coordinación y de integración en América Latina y el Caribe. Tenemos algunos pasos, pero a mí me da optimismo que haya reacción, porque efectivamente se ha tocado una fibra sensible latinoamericana, que es la dignidad, y lo que está en juego es la dignidad. Y la dignidad no es un valor abstracto, la dignidad es un valor político, mueve opinión, mueve decisiones y define voluntades. Por eso yo creo que la pelea por el BID, como dijo don Ricardo, hay que darla, la vamos a dar en cualquier circunstancia, porque lo menos que podemos hacer es señalar la disconformidad y utilizar este asalto de Estados Unidos sobre el BID para reafirmar y para reaglutinar fuerzas que estaban muy dispersas. El tema central
es lo que decía al principio Juan, de la autonomía. Pero para tener autonomía tenemos la paradoja que autonomía antes era sinónimo de soberanía absoluta, ¿no? Un país soberano absoluto hacía lo que quería, tenía autonomía para decir lo que quería. Ahora sabemos que en este mundo globalizado, financiarizado, fragmentado y con un futuro incierto, sabemos que la posibilidad de decisión autónoma está paradójicamente muy vinculada a las posibilidades de la integración. Por eso me parece que pensando en el artículo y pensando en la autonomía y en el no alineamiento, me parece que un elemento central cuando se dice alguna de esas pautas del no alineamiento es la recuperación de los procesos de integración regional. Y eso me parece que no es un tema menor. Así como se señala la reorientación de la política exterior, me parece que no hay autonomía sin integración. Y eso nos pone un desafío muy grande porque en los últimos años América Latina caminó en otra dirección y sobre todo eso nos pasó en América del Sur. La destrucción de la UNASUR, el retroceso del Mercosur, son cosas que estamos pagando ahora. No es resultado solo de la decisión del presidente Trump intentar avanzar sobre América Latina. Es también parte de la expresión de nuestra propia debilidad, de nuestras propias diferencias. Por eso creo que este encuentro y esta reacción tienen un valor fundante o refundante de importancia y que hay que destacar. Hay un término que a mí no me termina de convencer, que es el concepto de una nueva Guerra Fría. No me termina de convencer por dos razones. Primero, porque la Guerra Fría me parece que tuvo algunos elementos muy distintos. Se señalan las diferencias en el artículo, pero creo que hay que poner más el acento en las diferencias y eso de alguna manera, desde mi punto de vista, invalida la utilización del concepto. La Guerra Fría fue una división del mundo en dos proyectos de sociedad, en dos visiones filosóficas, en dos visiones económicas, dos formas muy distintas, completamente antagónicas de organización de la sociedad. Es más, una de las propuestas presuponía la destrucción de la otra. Y así se dio el mundo y así llevó a todo el mundo a tener que definirse en bloques. Y los no alineados o el no alineamiento fue costoso y difícil. Yo creo que hoy no estamos viviendo una situación parecida. El socialismo con características chinas, que va a tener una modesta prosperidad para el 2049, no es el modelo del socialismo real que se vivió en la Unión Soviética. Son cosas bastante diferentes y en realidad lo que estamos discutiendo es más bien el rol del Estado y el rol del mercado en la organización de distintas sociedades con muchos componentes capitalistas. Entonces, a mí no me gusta hablar de Guerra Fría, primero porque no veo esos elementos tan antagónicos, tan partidos en todas las esferas, y segundo porque me parece que hay más actores. Efectivamente, el principal adversario militar hoy de los Estados Unidos no es todavía China, es la Unión Soviética. Hay un mundo más multipolar, se mencionó ya acá también, se mencionó Rusia, se mencionó a India, se menciona la Unión Europea, al cual la salida del Reino Unido puede ser una forma de homogeneizar y fortalecer, y hay otros actores de menor dimensión, pero seguramente de mucho peso. Tenemos Indonesia, tenemos Turquía, en fin. Y nosotros mismos que debemos pensarnos, a pesar de todos los retrocesos que hemos tenido, como un actor que si gana en integración, ganará en autonomía. Entonces, me parece que tenemos que pensar ese mundo más multipolar y ese mundo multipolar sí nos lleva al concepto de no alineamiento. Es cierto, Jorge Castañeda señalaba que es un término que ya está un poco usado, un poco gastado.
Yo tengo que decirles que una confesión de parte, que como un peronista de nacimiento, el no alineamiento y la tercera posición me parece una definición básica en el mundo a favor de la justicia social. Y me parece cierto es que más allá del nombre que le pongamos, hay que tener una política activa para evitar quedar entrampado en opciones que no nos convengan y al contrario poder elegir nosotros las acciones que nos convengan. Efectivamente no sabemos cómo va a ser el mundo va a ser un mundo muy complicado, no sabemos si se va a ver decoupling o no va a haber y cuánto. Lo que sí sabemos, me parece a mí, es que nosotros que vamos a salir en una situación muy mala, con muchos más pobres, con más desocupación, con un rol más limitado en el escenario, creo que tenemos que fortalecer la integración y la acción colectiva conjunta. Nadie nos va a hacer caso si seguimos en la estrategia del sálvese que pueda. Y el no alineamiento activo como concepto lo que señala es momento de cambiar, es momento de tener un rol activo y creo que eso se basa en trabajar para la integración y en trabajar para tener una voz más unívoca que nos permita que se nos escuche y que nos permita aguantar las presiones. En la medida que avancemos por ese camino, vamos a tener más posibilidades de un desarrollo sustentable, con justicia, con libertad en nuestra región. Nada más, gracias. Muchas gracias, canciller. Rafael Roncagliolo me dicen que no ha podido volver a ingresar. Así que vamos a dar paso a algunas preguntas que nos han hecho la audiencia que nos ha querido acompañar esta mañana. ¿Puede jugar un rol UNASUR? ¿Se puede reactivar? ¿Qué rol jugará México en este panorama regional? ¿O también jugará un rol a nivel global? ¿Podría surgir una nueva institucionalidad que se aboque a este nuevo desafío? ¿Se requiere un nuevo grupo negociador en las Naciones Unidas? ¿El no alineamiento activo es más utopía que realidad? Bueno, a continuación voy a ofrecer la palabra nuevamente a los ex cancilleres y vamos a partir en el mismo orden en que fue su presentación. La señora María Emma Mejía. Gracias. Pues, UNASUR, su desaparición tendrá un costo muy alto. Aquí ya se hablaba de lo que fue eso que yo recibí cuando a la muerte del presidente Kirchner y la posibilidad de integración de la región y el proyecto político, porque lo importante de esto es que más allá de ideologías tuvimos esa posibilidad de un proceso de integración que fue muy importante y que yo esperaría o eso o el lado de la CELAC, es decir, ahora esa expresión de que parecen grupos de WhatsApp que no tienen institucionalidad, pues UNASUR lo llegó a tener. Y lamentablemente volvimos a caer como en una era de ideologización y se desvaneció. Naciones Unidas es otro de los escenarios donde yo estoy muy pesimista. Estuve 5 años como embajadora de Colombia y en esos 5 años se deterioró completamente ese consenso que normalmente teníamos como grupo de 34 países de América Latina y del Caribe. Pesábamos, teníamos una posibilidad grande de ir en conjunto a la toma de decisiones, tanto en el Consejo de Seguridad como en los no alineados, los que pertenecíamos a los no alineados, el G77, y había una voz de América Latina que hoy, lamentablemente, por la situación interna, a veces el tema de Venezuela casi siempre nos bloquea en las posiciones unidas del GRULEC. Así que la unidad regional, yo la veo hoy más
como la posibilidad que tendremos y que necesitamos tener, ya no solo como grupo regional, no únicamente como grupo regional. Si el tema del BID, el 12 de septiembre, nos va mal, nos deja aún más fraccionados como región, más fragmentados, entonces tendremos posiciones como la de mi gobierno, que es una posición inmediata, es decir, tardó horas en aprobar la candidatura norteamericana, en una tradición de Colombia que había estado ligada también a no alineamiento. Así que yo creo que el panorama no es el más fácil hoy. No sé qué tanto CELAC y la presidencia de México, sus proyectos, esos 14 proyectos que tienen, pudieran ejercer una política más fuerte, pero no soy muy optimista en los próximos tiempos. Y por eso este no alineamiento activo de alguna forma nos puede abrir, ser un abrebocas donde cabemos más de los estrictamente regionales. Muchas gracias. Continuamos con el señor Celso Amorín. Cuestiones complejas, ¿no? Muy difícil decir, porque yo creo que, como mencioné muy rápidamente, hay niveles de integración posibles. Por ejemplo, en términos de tener una política comercial, digamos, no es absolutamente común, pero relativamente común, hay que tener una unión aduanera. Entonces, ahí tiene que ser algo con Mercosur. Quizá en otras partes se puede tener algo. Es más difícil tener ese nivel de América del Sur, y más aún en términos de toda América Latina y Caribe. En términos políticos, UNASUR logró una buena unidad en la pluralidad. Vamos a recordar que el gobierno colombiano que firmó la UNASUR era el gobierno de Uribe. No se puede decir que fuera un gobierno de izquierda propiamente, ¿no? Pero tenía sí la conciencia que la región podría, una paz, la paz en la región era algo importante. Bueno, no voy a hablar mucho de eso porque todos conocen, pero toda la acción de UNASUR en consolidar la paz, en resolver conflictos en la región ha sido muy grande. Algunas veces solo, algunas veces junto con grupos de Río antes de la CELAC. Y bueno, entonces UNASUR tiene ese rol muy importante. CELAC ya es un foro más amplio, por las razones en parte, con las cuales estoy de acuerdo en parte con Jorge Castañeda, que México tiene sí una excepcionalidad, pero una excepcionalidad que no lo impide a México de tener una posición de vanguardia en muchos temas. Yo, como fui embajador en Naciones Unidas, embajador en Ginebra, acompañé muy concretamente acciones, por ejemplo, de México en la área del desarme, en la área de comercio, incluso con todo el NAFTA. Estaba ahí con el grupo del G20 en la Organización Mundial de Comercio. Ahora, por ejemplo, en la cuestión de salud, no solamente México tuvo grandes propuestas en términos de resoluciones de Naciones Unidas, pero también en relación incluso a la cuestión de cómo coordinar la región con China, ¿no? Y quizás con una cierta dosis de rebeldía que, pese a su cercanía, su tamaño, su dignidad y su historia, le permite. Yo creo que hoy, lo que es la pregunta que yo hago, y lo hago sinceramente en términos de América del Sur, es muy difícil imaginar integración de América del Sur, una acción coordinada sin Brasil. Es obvio, ¿no? Mitad de la América del Sur es mitad, quizás, del conjunto de América Latina, 30, 35%, qué sé yo, pero en América del Sur es mitad del PIB, mitad del territorio, mitad de la población. Muy difícil. Frontera con 10 países, muy difícil imaginar. Y con Brasil en la posición que estamos, no es posible. Entonces, lo que es posible hacer sin Brasil, esperando que algo cambie aquí internamente, para que ahí entonces podamos revivir a UNASUR y dar más impulsión a CELAC. Yo creo, para decir ahí, para dar un poco de esperanza a nuestros amigos, hablando un minutito de la situación de Brasil, es que lo que se llegó es un absurdo tan grande en la política exterior, sobre todo de Brasil, en otro aspecto también, pero la política exterior de Brasil tan grande que es como una pesadilla. Y cuando la pesadilla es muy grande, el organismo reacciona. Entonces, yo no creo que eso pueda durar mucho. Afirmamos documentos juntos, personas muy distintas como Cardoso. Bueno, no quiero me plantear en el mismo plano porque él ha sido presidente, yo no, pero de todas maneras, yo fui ministro del gobierno Lula. Firmamos un documento juntos sobre el BID, sobre la política exterior brasileña, sobre muchos otros aspectos. Entonces, tengo la esperanza firme
que en Brasil vuelva a ser, si no, obviamente desea un gobierno progresista como tiene Argentina, como tiene otros, como tiene México hoy, pero que sea un gobierno normal. Si Brasil vuelve a ser normal, y normal es Sarney, normal es incluso Collor, pese a los problemas que tenía, eso va a cambiar en América del Sur de manera muy grande. Hoy no tenemos una cosa anormal que no puede durar mucho tiempo, sobre todo en términos de política. Pero solamente una observación que quiero agregar, que es muy interesante escuchar, por ejemplo, cuando Juan Somavia elencó los grandes principios de una política exterior. Brasil es uno de los países, no sé si cuántos otros que tiene eso en su constitución. Entonces, lo que pasa hoy en Brasil no es solamente contra el PT o contra Cardoso, contra quien sea, es contra la Constitución. Pero eso va a cambiar. Gracias. Muchas gracias. Me avisan que don Rafael Roncagliolo ingresó nuevamente. Vamos a intentar para que termine su exposición. ¿Se me escucha? Perfecto. Bueno, es que no sé en dónde se quedó mi exposición, de manera que no sé de dónde retomarla. Yo había hablado primero del asunto del BID, segundo de la fragmentación de América Latina, tercero del consenso propuesto por los economistas encabezados por José Antonio Campo, y cuarto de las posibilidades de seguir adelante con este diálogo. No sé en cuál de los 4 puntos me quedé, porque yo terminé mi exposición. Lo que no sé es cuánto se escuchó. El consenso de Washington, estábamos escuchando justamente... Bueno, entonces voy brevísimamente a mis 2 últimos puntos, ¿no? Yo creo que, esto era lo que quería decir en tercer lugar, creo que ahí surge ahora un nuevo consenso y que es muy importante el documento que se llama Consenso Latinoamericano 2020, formulado por un grupo de economistas encabezado por José Antonio Campo, que es un consenso para una nueva visión post-COVID-19. Y que entonces pienso que la perspectiva del no alineamiento activo es complementaria y se inscribe dentro del propósito de crear este nuevo consenso, que por supuesto tiene que atender a un desarrollo inclusivo, sostenido y también a ciertos acuerdos para mejorar la explotación de nuestros recursos naturales. Es en ese cuadro que yo escribo la idea, el propósito del no alineamiento activo. Y por último, quería decir que en esta perspectiva tenemos que sumar lo que hemos hecho a propósito del BID, independientemente de lo que pase ahora en septiembre, es un punto de partida para despertar la conciencia latinoamericana y para evitar que ocurra algo tan terrible como esta cantidad de países apoyando gratuitamente una candidatura al BID que no es de Estados Unidos, sino el presidente Trump. Y a propósito de eso, quería señalar la importancia que tiene la mesa de reflexión latinoamericana, que fue convocada por el ex canciller boliviano, que todos conocemos, Gustavo Fernández, en primer lugar para tratar los temas de la pandemia, pero que se comprometió con mucho brío en el tema de expresar la indignación frente a lo que está pasando en el BID, que es una mesa que combina políticos con académicos dentro de un ambiente muy pluralista y que combina el análisis, que era su propósito inicial, con la capacidad de expresarse colectivamente. Entonces yo creo que hay que sumar esfuerzos y que este diálogo que hemos tenido esta mañana, que espero que se repita, forma parte de ese esfuerzo colectivo. Bueno, creo que he terminado mi exposición. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, don Rafael. Me avisan que tenemos entre el público 2 periodistas de medios importantes internacionales que quisieran también compartir y hacer algunas preguntas a nuestros invitados.
Rocío Montes, de El País de España. ¿Estás por ahí, Rocío? Y mientras la ubicamos, a Rocío Montes, también tenemos a Gabriela Sotomayor, periodista de la revista Proceso de México. Hola, ¿qué tal? Hola, Gabriela. ¿Qué tal? Muchas gracias por darme la palabra. Un saludo al señor Somavia. Lo conocí aquí en la OIT. Yo soy periodista soy corresponsal acreditada de Naciones Unidas aquí en Ginebra. Y bueno, tuve la oportunidad de entrevistarlo varias veces cuando fue director de la Organización Internacional del Trabajo. Lo saludo. Saludos también al presidente Lagos. Y bueno, yo cubro muchas cosas de Naciones Unidas y me llama la atención esta falta de unidad de América Latina en el concierto de Naciones Unidas. Y se siente muchísimo aquí en Ginebra, sobre todo en cuestiones de derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos, en la organización también del comercio, que no tiene mucho, que no es las Naciones Unidas, pero ¿cómo se puede? Siento que el presidente Trump pudo detectar y pudo ver estas grietas que hay en América Latina y por allí se fue. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar que América Latina pueda unirse? Y luego también, bueno, el papel de México, si pudieran hablar un poco más sobre la situación de México, y llama la atención porque, bueno, México, bueno, parece que sí lo rescatamos, pero al mismo tiempo, pues vimos al presidente de México ir a saludar al señor Trump y a hablar buenas cosas de él. Entonces, ¿qué podemos esperar? Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Está por ahí Rocío Montes, del medio El País de España. ¿No? Sigamos entonces. Le ofrezco la palabra al señor Jorge Castañeda. El papel de México en el panorama regional y volver sobre el tema un segundo del no alineamiento. Yo creo que va a ser difícil, como siempre lo ha sido para México, salvo en momentos muy específicos, en 1954, la conferencia de Caracas, las guerras centroamericanas, algunos otros momentos, tener un papel demasiado activo en América Latina, porque llega un momento en que sí, o bien hay que poner recursos financieros, humanos, políticos, geopolíticos al servicio de esa participación, y eso se topa con grandes resistencias dentro de México. No es solo por Estados Unidos, es porque los intereses objetivos de mucha gente en México, del empresariado, de muchos otros, pues no están enfocados hacia eso. Entonces, muy rápidamente se desarrollan esas resistencias. Lo hemos visto incluso ahora, por ejemplo, en el caso de Centroamérica. Por un lado, en efecto, México, el gobierno del presidente López Obrador, tiene un esquema muy atractivo, muy interesante de poner dinero junto con Estados Unidos para un desarrollo mayor de los países del Triángulo del Norte y de tratar de, por esa vía, moderar, modular, regular la migración con o sin documentos de esos países vía México a Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, ese mismo gobierno pues se ha visto obligado a desplegar al ejército, a la Guardia Nacional, hasta la Marina en la frontera sur para impedir la entrada de los centroamericanos, y en la frontera norte para impedir la salida de los centroamericanos a Estados Unidos. Tenemos límites ahí reales. Por eso yo pensaba que donde sí hay espacio para que México participe en un no alineamiento activo con América del Sur es en temas del siglo XXI, no los temas de Bandung
o de la sexta cumbre, y por eso no me gusta el término. Por ejemplo, cambio climático, por ejemplo, derechos humanos, por ejemplo, la pandemia, por ejemplo, migración, por ejemplo, la lucha contra la corrupción a nivel internacional, por ejemplo, el tema de fiscalidad internacional o fisco internacional. Son temas que, donde sí puede México tener un papel y por lo tanto donde sí hay condiciones para algún tipo de trabajo conjunto de, digamos, la América de la cuenca del Caribe, como se decía hace algún tiempo, y América del Sur. En los otros temas va a ser muy difícil que México tenga ese papel, o cuando lo tiene, pues vamos a ver el tipo de situación que estamos viendo. Gabriela Sotomayor lo ha seguido en Ginebra, donde tenemos un candidato a la presidencia de la OMC que no tiene el apoyo, ni mucho menos, de toda América Latina. Muchas gracias, Jorge. A continuación, el senador José Miguel Insulza. Muchas gracias. Voy a referirme solamente a un par de temas que se han planteado, eran varias las preguntas. Primero, la UNASUR. La UNASUR yo creo que fue producto de una especie de arranque de un grupo de gobiernos de derecha que se acababan de instalar en el continente, en América del Sur, y que decidieron deshacerse de esta institución sin realmente tener muchas razones para ello, aparentemente. Creo que, sin embargo, les dimos una razón, les dimos un pretexto, que fue la dificultad que tuvo la UNASUR por varios meses, por años, para nombrar un nuevo secretario general que reemplazara a Ernesto Samper. Fueron dos países que simplemente se negaron a dar la unanimidad para que se nombrara a un candidato que era perfectamente aceptable para los demás países, fundamentalmente porque temían que no coincidiera exactamente con sus ideas. Lo lamentable fue que esos dos países hoy día son probablemente los que más requerirían una UNASUR que pudiera protegerlos de lo que se está haciendo con ellos desde el norte, ¿no? Y la verdad es que creo que eso es la lástima, es decir, el pensar que la UNASUR requería identidades, creo que fue lo que provocó un vacío en la UNASUR y que lo que permitió a estos gobiernos darle el zarpazo, que ciertamente lamentamos. Yo creo que si aprendemos la lección, podemos revivir una cosa como la UNASUR, porque era una institución vigorosa, importante, y tendría que hacerse algo respecto de ella. Respecto al tema de integración es más complejo, porque yo creo que la integración requiere un proyecto común. Hemos hablado de los grandes gigantes que van a regir la política internacional. Bueno, la India y China no tienen ese problema, están integrados desde siglos, así que tienen, desde milenios, digamos. Estados Unidos fue un proceso de integración en construcción sobre la base de la conquista y de la expansión acelerada hacia el oeste, sobre la base, como lo ha dicho Leo Huberman, de cada vez más dinero, más máquinas, más gente, y más territorio. En cambio, nosotros en América Latina buscamos una integración entre estados que ya existen, y eso hace las cosas difíciles. El único ejemplo es Europa, pero Europa tuvo un proyecto común que finalmente fue la gran coalición. La gran coalición no está escrita en ninguna parte, no hay ningún lugar donde hay un tratado. La coalición socialdemócrata, social cristiana, liberal, que con un proyecto común fue construyendo la Europa desde los años 50 hasta los años 80 o 90. Y eso creo que realmente se ha visto amenazado ahora, pero todavía existe como una fuerza. Nosotros tendríamos que construir sobre la base de países ya existentes, y eso requiere más identidades aún de proyectos, y por eso que yo creo que sí, hemos avanzado de manera importante en temas comerciales en alguna época, en otros campos, pero el proyecto común de integración, al menos sudamericana, está todavía por hacerse. Ahora, voy a aprovechar de hacer una referencia breve a algo que pregunta Fernando Reyes por el chat, una especie de multipertinencia. Yo estoy de acuerdo con la multipertinencia. O sea, nos juntamos con Estados Unidos y Canadá en la OEA, nos juntamos con el Caribe y otros en la CELAC, nos juntamos con España en la Cumbre Iberoamericana, está bien. Pero yo creo que necesitamos una organización latinoamericana. Ya sea sudamericana o latinoamericana, yo estoy abierto a ambas posibilidades. Jorge ha dicho que es posible, hay que verlo, pero yo soy partidario de que tengamos algún punto desde donde partir para esta multipertinencia. Gracias. Muchas gracias, senador.
También incorporo una pregunta que acaba de llegar de José Goñi. Más allá de los organismos PROSUR y UNASUR, ¿es posible la integración latinoamericana más allá de los gobiernos de turno? Tiene la palabra Jorge Enrique Tayana. Perdón. Comenzamos comparando cosas que son distintas, porque la UNASUR fue un tratado que fue aprobado y por los parlamentos. Y el PROSUR es más bien un grupo de WhatsApp, pareciera, y no un proyecto de integración. Más me parece que fue más una respuesta táctica para la crítica que decía están destruyendo lo que hay. Bueno, pongamos algo. Yo creo que la integración, el problema no es si es posible, el problema es que es imprescindible. Es imprescindible si queremos tener algún nivel nuestros países de desarrollo sustentable y de voz que sea escuchada. Es decir, cuando se habla de que enfrentamos una nueva Guerra Fría, que yo digo que no hay Guerra Fría, pero lo que es cierto es que enfrentamos un mundo donde va a ser muy difícil poder resolver en función de nuestros intereses y no ser solamente tomadores de decisiones de otros. ¿Cómo se construye eso? Bueno, me parece que la pandemia y lo que está pasando a nivel de la crisis económica, porque esa crisis económica no solo es resultado de la pandemia, no nos engañemos, ya todos sabíamos el año pasado que este año iba a haber una recesión mundial, entre el 90 y el 100% de posibilidades. Entonces, me parece que si queremos salir, nosotros tenemos que avanzar en una dirección bastante definida. ¿Cómo hacerlo ahora? Es difícil. Es cierto lo que decía Celso, de que Brasil es la mitad de esto, por lo menos en Sudamérica, y que es muy difícil. Pero me parece que de todas maneras hay espacios prácticos para integración. Hay espacios de integración física, hay espacios de integración energética, hay espacios de integración o de políticas comerciales que pueden buscar alguna convergencia, y hay un espacio que va a tener, creo yo, más importancia de formación de cadena de valor, porque si hay un proceso de cierto decoupling en el mundo y en la cadena de valor, algún camino para eso va a haber que hacerlo. Eso no sé qué nombre. Tiene que tener un polo aglutinante. Lo que decía José Miguel también me parece cierto, pero yo insisto, el problema de la integración es que es un requisito necesario para poder avanzar. La idea, lo que hay que combatir ahora es la idea de la salvación de cada uno por su cuenta. Y me parece que el debate sobre el BID muestra que ese camino es un camino de derrota para todos. Muchas gracias, Jorge, por la claridad de tus palabras. Rafael Roncagliolo. No, yo quería solamente decir una palabra sobre UNASUR. En primer lugar, UNASUR fue una iniciativa anterior a todo lo que ha ocurrido en Venezuela. Fue una iniciativa ya de la época del presidente Cardoso y el presidente Toledo en el Perú. Y UNASUR respondía a la realidad específica de América del Sur y por lo tanto la idea de empezar la integración regional por lo que era más factible, que era la concertación entre América del Sur. Yo creo que la desactivación de UNASUR y la creación de no sé cómo llamarlo, de esta sigla. A los latinoamericanos nos encanta crear siglas. De PROSUR es verdaderamente un fracaso y un ritual innecesario. Yo creo que la idea de la comunidad sudamericana va a tener que reflotar. Eso, por supuesto, dependerá en gran parte de lo que ocurre en Brasil, pero va a tener que reflotar y que, por lo tanto, habría que dejarla en paréntesis porque es una idea muy pertinente, muy válida y que puede englobar a gobiernos de distintos signos. Mi balance de lo que hizo UNASUR
a pesar de los problemas que nos trajo Venezuela, es un balance positivo, ¿no? Lo que se hizo en Bolivia, en Ecuador, en el proyecto vial de IRSA, en el Consejo Sudamericano de Defensa, fueron avances muy importantes que en su momento habrá que retomar, de manera que no hay que tratar a UNASUR como un difunto, sino más bien como un cuerpo que está en periodo de hibernación por ahora. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Gracias por tus palabras. Agradecemos la claridad con que y la franqueza, además, con que nos han hablado nuestros panelistas. Y queremos a continuación escuchar a uno de los autores del artículo. Para ello dejo con ustedes a Carlos Ominami. Tenemos ahí, ahí sí, perfecto. Gracias, Cecilia. No, muy brevemente. Quiero decirles que siento que hemos tenido realmente una muy buena reunión, que las expectativas que teníamos respecto de este diálogo de ex cancilleres y la posibilidad de juntarnos amigos de tantos países de nuestra América Latina, creo que llena las expectativas y nos da muchas fuerzas para continuar en este esfuerzo. Yo quiero, a nombre de Jorge Heine y de Carlos Fortín, con quienes hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando en esta idea de un no alineamiento activo, no solamente como una referencia académica. Tenemos, quiero decirlo con mucha franqueza, la pretensión de poder construir algo así como una propuesta de política internacional para América Latina, algo así como una doctrina que es cierto, no es nueva, pero que hay que acomodarla y hacer el esfuerzo para actualizarla y ponerla a tono con los desafíos del siglo XXI. Desde ese punto de vista yo comparto lo que dice Jorge Castañeda, en el sentido de que el no alineamiento tiene que ser un no alineamiento que se refiere también a los nuevos temas. Los viejos temas no están resueltos, están allí, pero hay nuevos temas que hay que también incorporar. Yo siento, después de esta discusión, de otras discusiones que hemos tenido en otros ámbitos, en el Grupo de Puebla, por ejemplo, que esta idea del no alineamiento activo está haciendo su camino. Su camino, como decía, que hay que adaptarlo a las nuevas condiciones. Y en esto me parece a mí que hay que ser extremadamente claros en que aspiramos a un no alineamiento que sea un no alineamiento efectivamente no alineado. Desde ese punto de vista, yo siento que toda la experiencia del siglo pasado, una experiencia que tiene elementos valiosos, porque hay que reconocer que finalmente ese no alineamiento terminó alineado. Y desde ese punto de vista, yo creo que aquí es fundamental que nosotros seamos capaces de resistir los intentos de ser subordinados o a los intereses norteamericanos o a los intereses chinos. Aquí es fundamental que pongamos por delante nuestros propios intereses. Y desde ese punto de vista yo quisiera hacer una observación que me parece a mí que es bien pertinente para esta discusión. Celso y todos los ex cancilleres han insistido mucho en la importancia de nuestra integración. Es evidente, estamos probablemente en el punto más bajo de integración en décadas en nuestra región. Yo siento que más allá de las enormes diferencias ideológicas entre nuestros gobiernos, la idea de un no alineamiento para enfrentar todo lo que se nos viene por delante puede ser un punto de convergencia incluso entre gobiernos de muy distintos signos. Y si no es ese el punto de convergencia, francamente no hay otro. No vamos a converger alineándonos como algunos desgraciadamente lo han hecho hoy día a propósito del Banco Interamericano de Desarrollo, alineándose con la política norteamericana. No se trata tampoco de alinearse respecto de la República Popular China. La única posibilidad nuestra de poder ser una voz en el concierto internacional y poder también tener un punto de vista en común entre nuestros países en torno a una postura del tipo del no alineamiento activo. A nosotros nos parece que es fundamental perseverar en este esfuerzo, un no alineamiento que sea rigurosamente no alineado y, punto importante, el no alineamiento versión años 50-60 fue básicamente una creación asiática y africana. Fueron Nehru, Nasser, Sukarno los que estuvieron detrás de este esfuerzo.
prácticamente no hubo aporte latinoamericano. Pensamos que en las condiciones de hoy día puede haber un aporte latinoamericano, surgir esta idea desde América Latina, pero también con una diferencia muy importante, que esto no es solamente para los países del sur. Tenemos, que duda cabe, diferencias muy importantes con Europa, por ejemplo, pero de alguna manera Europa también tiene la problemática nuestra, de cómo generar, construirse un espacio que le permita enfrentar de buena manera la pugna hegemónica entre China y los Estados Unidos. Desde ese punto de vista, sentimos que hay que buscar puntos de convergencia también, más allá de nuestra región, puntos de convergencia con Europa y con otros países también de África y de Asia. Para terminar, decirles que desde nuestro punto de vista es fundamental darle más densidad intelectual y teórica a este esfuerzo. Con Jorge y con Carlos esperamos publicar en las próximas semanas un segundo artículo. Estamos viendo también, y el debate de hoy día ha sido muy importante para los efectos de poder construir, estamos pensando publicar un libro sobre estos temas de no alineamiento activo que le pueda dar también más base, más fundamentación, más densidad al concepto. Y tenemos también en vista nuevas iniciativas. Pensamos que por de pronto podría ser muy importante en las próximas semanas poder organizar en torno a este mismo tema un diálogo de cancillería en ejercicio. ¿Por qué no pensar? Yo tuve ocasión de conversar hace pocos días atrás con el canciller Solá, que estaría muy interesado en poder participar en un esfuerzo de este tipo. Pienso también en Marcelo Ebrard, el canciller mexicano. Pienso, por ejemplo, se nos ha reprochado, y creo que con razón, la ausencia. Yo agradezco en todo caso el tremendo aporte de María Emma en este diálogo, pero podría estar también quien fue canciller de Costa Rica y es actualmente vicepresidente de Costa Rica, Epsi Campbell. Podríamos pensar también, ¿por qué no?, en Roberto Álvarez, nuevo canciller de República Dominicana, que podría también participar de un debate de este tipo. Nos parece que esa es una línea de trabajo que debiéramos explorar para las próximas semanas. Y quiero contarles también que tenemos ya en perspectiva la posibilidad de organizar un diálogo entre cancilleres o ex cancilleres de América Latina, también con algunos cancilleres o ex cancilleres de Europa, para ir justamente mostrando que esto no es solamente un proyecto latinoamericano, sino que es un proyecto que tiene una vocación más amplia. En eso Juan Soma había insistido mucho y quizás sería bueno que pudiera ir quizás concretarlo ahora, cerrar este debate con esta invitación para que el esfuerzo que hemos hecho hoy día no sea simplemente un evento útil, sino que sea el punto de partida de un esfuerzo de mayor envergadura, que podamos consolidarnos en el tiempo, que nos demos mecanismos de concertación, mecanismos de coordinación que permitan que ex cancilleres tengan un diálogo más sistemático y podamos sacar a la región del marasmo en que está desde el punto de vista de su esfuerzo de integración y poder constituirlo en un actor que tenga una palabra que decir en los asuntos mundiales que se nos vienen próximamente con esta particular intensidad que nos plantea la crisis económica y sanitaria actual. Eso, Cecilia. Muchas gracias, Carlos. Sin duda esta es una gran oportunidad para la convergencia. Esperaremos con ansias el segundo artículo y el libro, que entiendo ya están trabajando. A continuación, y sin dejar de agradecer a todos por su participación, también algunos cancilleres que hemos tenido como participantes, Alan Wagner de Perú, Mariano Fernández y Soledad Alvear de Chile. Dejo con ustedes para el cierre de este hermoso conversatorio a nuestro presidente del foro, don Juan Somavía. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me están oyendo? Perfecto. Sí, ok. Bueno, yo creo que Carlos hizo una buena síntesis en relación al tema del no alineamiento activo y en relación del seguimiento de todo esto. Yo quisiera recoger un tema que surgió, que es el siguiente. Pase lo que pase con el BID, y yo sé que esto es difícil, que esto es complicado, pero la posibilidad de que nos vaya bien está, pero no es evidentemente
la mayoría de la posibilidad es una posibilidad chica pero posible. Pase lo que pase con el BID, tenemos que mantener la energía y la dinámica que surgió detrás de un sentimiento de dignidad latinoamericana. Y nos parece que esa fuerza estuvo presente en la franqueza, en la claridad, en la convicción con que hablaron todos nuestros ex cancilleres. Había una identidad regional fuerte, con la franqueza de decir, mire, esto es muy complejo y todos los análisis que se hicieron, pero que lo que implica, lo que me implica, lo que me deja a mí en la cabeza, es decir, tenemos que continuar. Esta cosa no termina aquí. Tenemos que continuar porque hay un conjunto de cosas en donde se demostró que reflexionar, pensar desde una base latinoamericana tenía escucha. Hoy es el BID, mañana puede ser otros temas. De manera que los quiero dejar invitados a lo que decía Carlos. Tenemos que ir amasando, si usted quiere, lo que significó esta reunión, y a propósito le agradezco a Alan Wagner, a Mariano Fernández y a Soledad Alvear de estar con nosotros. Tenemos que ir amasando esto con el objeto de ver cómo podemos mantener esta vigencia y esta fuerza que ha producido las reacciones frente al BID. De manera que les quiero nuevamente agradecer. Repito lo que les dije: franqueza, claridad, convicción. A mí me produjo una sensación de que aquí hay una fuerza colectiva enorme, que tenemos que ver la manera como la vamos encauzando hacia adelante. Les puedo asegurar de que el Foro Permanente de Política Exterior está en eso. Queremos pensar, queremos ver la manera de hacerlo, pero lo que hagamos para adelante tiene que ser sobre la base del tipo de conversación que hemos tenido hoy día. Así que nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. También queremos agradecer a Eladio Laizaga de Paraguay, también canciller, y don Juan Gabriel Valdés, ex canciller de Chile, que también nos acompaña por ahí. Yo solo quisiera terminar con una frase de los autores que nos pareció muy relevante poder comentar. Los países latinoamericanos debieran aceptar su nueva coyuntura con una distinta aproximación a sus relaciones internacionales, y para eso debiéramos cumplir algunas condiciones: fortalecimiento de las instancias regionales, reorientación de las políticas exteriores de las cancillerías, entender que hay nuevas instituciones financieras internacionales, mantener una posición equidistante de ambas potencias en temas mundiales. Muchas gracias a todos en nombre del Foro de Política Exterior de Chile. Gracias también a las personas que participaron haciéndonos ver sus preguntas, y creemos que este es el primer paso para un nuevo intento, esperamos ahora con éxito, de la reintegración de América Latina y el Caribe. Muchas gracias.